Hermanos, desde bien temprano estamos aquí varios. El equipo de alabanza tratamos de estar aquí porque sabíamos que casi nadie va a poder estar y estamos muchos enfermos. Si se fijan, me falta la mitad de mi batallón ahí, ¿verdad? Están bastante enfermas. Carol se quedó con ellas en la casa. Me quedan las que ya están más o menos. Pero también hay un montón de yo sé que ustedes tienen amigos que están enfermos, yo tengo familiares que están enfermos. Nada más hace un ratito un amigo, un compañero de trabajo y amigo, me escribió que el bebé dio positivo de COVID y no tiene ni un año, creo, el niño. Entonces, pues hay bastantes cosas de salud sucediendo y creo que es un buen momento para orar. Así que los invito, no sé si se quieren poner de pie o quedarse así sentados o arrodillarse, como ustedes quieran, pero busquemos del Señor. Padre nuestro, gracias porque estás con nosotros, porque te interesamos, te importamos, eres nuestro Padre, Señor. Queremos ponerte en tus manos, bajo tu cuidado, la salud de todas las personas que sabemos que en este momento están mal. Las lluvias, qué sé yo, han desatado mucha enfermedad en estos días, Señor, y el malestar pasa, pero a veces pasa lento, Señor, y algunos más frágiles corren más peligro. Señor, te quiero pedir por cada uno de los que están enfermos que nosotros conocemos, pequeños, grandes. Cuídalos, Señor, cuida sus vidas, sánalos, hazlos que se sientan bien, Señor, si es posible, en este momento de forma milagrosa, Señor. Te pedimos que acompañes a aquellos que se sienten quebrantados, vulnerables, que se sienten que es uno de los peores momentos que pueden estar pasando, Señor. Tal vez gente que está en las calles también. Te pedimos que seas compañía, consuelo, sanidad, Señor. Gracias por tu poder en nuestras vidas. Te pedimos fortaleza para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero invitar que busquen en el libro de Jueces, el capítulo 8. No sé cuál era su personaje favorito, si usted creció en la iglesia o si ya cuando conoció al Señor leyó la Biblia bastante. Creo que todos tenemos un personaje favorito o algunos personajes favoritos. Y este es uno de mis personajes favoritos, Gedeón. Porque me acuerdo desde bien pequeño que era una de las historias que más repetían en el superlibro o en la casa voladora, en esas caricaturas que yo veía de pequeño. Y la historia de Gedeón, pensé que todavía sonaba la música, pero ya veo que es allá, ¿verdad? Y esa historia de Gedeón, y casi todas las historias de la Biblia cuando nos las cuentan que estamos pequeños, nos cuentan la mitad de la historia. No nos cuentan toda la historia, nos cuentan muchas veces el ascenso del héroe, pero es muy común en la Biblia ver historias de ascenso y de declive en cada uno de sus personajes. La Biblia nos está recordando que somos humanos, que no somos perfectos, que sí podemos fallar. Y si la Biblia registra, no era común en los libros antiguos registrar los fracasos. Sí habían, pero no era lo que se buscaba por lo general. Se buscaba registrar las victorias. Y en la Biblia encontramos un libro bastante especial que nos habla de realidades humanas. Señor, yo quiero que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos para tus verdades, que podamos ser transformados. Hace como 2 semanas estaba yo descansando
y me puse a ver un documental acerca de cierta iglesia muy popular, muy influyente, y sus pastores, y sus escándalos, y sus pecados. Y me llamó la atención mucho porque oímos estas historias y este documental lo relataba con mucho detalle. Tanto que lo vi todo el documental en una sola sentada, no tenía mucho que hacer, era miércoles en la tarde. Y lo vi todo, eran varias horas de documental. Y estaba tratando de verlo con una mirada cristiana, porque cuando yo vi el documental me dejó un tanto insatisfecho, que se notaba que las fuentes de este documental eran mayormente personas resentidas con la iglesia, o que se les notaba, voy a hacer algo juzgón, pero cuando uno ve cierto atuendo o cierta tendencia u orientación, qué sé yo, sexual en las personas que están hablando en contra de la iglesia, uno sabe, esto tiene que ver con cuestiones políticas, sociales, culturales, más que con ciertos detalles acerca de la iglesia. Sin embargo, había verdad, creo yo, en ambos lados. Luego, días después, este documental ya era viejo, y días después, esto ha sido como, todos estos escándalos fueron hace como unos 4 años, esta iglesia muy grande, y días después, este pastor que salió en este documental ha empezado a subir, y hace poco, tendrá una semana lo más, el primer episodio de un podcast, porque era una cuestión de infidelidad, un pastor que le fue infiel a su esposa. Y han empezado juntos, él y su esposa, a subir un podcast, una serie de pláticas entre ellos dos, e incluso sus hijos que están en edades ya adolescentes, si no es que mayores. Yo los veo pequeñitos, pero así las veo porque son niñas algunas, y las veo como a mis hijas, entonces yo digo, están como en las mismas edades. Y me pareció bien interesante muchas cosas que ellos están hablando, y me alegra cuando vi está en YouTube, me alegra ver que siguen juntos, que han buscado sanidad y que están compartiendo su historia con mucha franqueza. Entonces yo soy un poco cínico, y cuando la vi, están sacando pisto de la historia que tienen, ¿verdad? Pero al escucharlo un rato, y de verdad me escuché 2 episodios y tengo la intención de oír los demás, me pareció interesante. Incluso hay ciertas cosas que yo vi que me edificaron, y yo dije qué bueno, que cayó pero se está levantando y que está buscando sanidad. Pero qué fea la historia cuando ya la oímos de sus bocas. Cosa seria, una situación en la que uno no quisiera estar. Y experimentaron una gran victoria, porque siguen siendo una iglesia, aunque a él lo echaron, siguen siendo una iglesia muy influyente, pero verlos caer tanto es triste. Yo creo que un cristiano debería, sí molesta, pero creo que al final uno debería decir, si esta gente de verdad es cristiana, son mis hermanos y me debería doler con ellos. Pero aún así son una advertencia, y son bien. Deben recordarnos que todos tenemos el potencial para pecar, todos tenemos el potencial para hacer lo malo, pero podemos buscar algo diferente. Y Gedeón es una historia similar. Gedeón es alguien que tuvo una gran victoria, pero luego algo pasó en él. Porque, no sé si recuerdan la historia de Gedeón, se las recuerdo un poquito. Más atrás, en Jueces, si no me equivoco, comienza en Jueces 6, 7, termina en Jueces 8. El personaje aquí, Gedeón, está escondido en un lagar, sacudiendo su trigo para poderlo consumir, me imagino. Y está ahí porque tiene miedo, porque le tiene miedo a los madianitas. Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice, hay varias versiones, le dice algo como, hola, valiente guerrero. Y él se queda como, yo no soy valiente, estoy escondido, le tengo miedo a mis enemigos. Y viene Gedeón, si ustedes recuerdan la historia un poquito más, Dios le dice, vos vas a liberar a tu pueblo de esta gente que les está robando la comida, y lo vas a hacer de esta forma.
Y viene Gedeón y muestra cierta incredulidad y le dice a Dios, vaya, si yo pongo este pedazo, este vellón de lana, y mañana amanece mojado y todo alrededor seco, yo te voy a creer. Y sucede como él dice. Y todavía le dice una vez más a Dios, vaya, voy al revés, si mañana amanece todo, no sé si en ese orden fue. Ya me están haciendo caras ahí de que no fue en ese orden, papi. Si el otro día era al revés, y si aparece el todo mojado alrededor y el vellón seco, entonces te voy a creer. Y ese fue un oráculo para Gedeón, para él creer. Algo Dios hizo, tomó una acción de revelación para conmigo y entonces yo le creo. Y luego Dios les da una victoria por medio de un ejército pequeñito. Y no llaman a todas las tribus de Israel, llaman a unas 4, si no recuerdo mal el número de tribus que vi en el capítulo anterior. Y llama a un número pequeñito de tribus, les dice, vaya, miren, se van a ir el que tenga miedo, váyase. Y todavía Dios les reduce el ejército un poco más, y con ese ejército pequeñito ellos tienen una gran victoria. Y de repente Gedeón se vuelve una celebridad. De repente Gedeón les dice, van a gritar que esto es en nombre de Dios y en nombre mío también. Y Gedeón empieza a verse un cambio en él, de ser todo miedoso a ser un poquito arrogante. Y en el capítulo 8 es donde vemos, cuando uno lee el capítulo 8 y uno dice, wow, qué valiente Gedeón, qué fuerte Gedeón. Pero hay varias cosas que a mí me preocupan. Justo después de una gran victoria, y él está haciendo todavía atando los últimos cabos de esta situación que él tiene con los madianitas, él empieza a hacer varias cosas que me llamaron la atención y me preocuparon. Me hizo ver hacia mí mismo y decir, ojalá que yo tenga la capacidad de refrenarme ante estas tentaciones. Primero Dios. Dice, lo leo entonces, Jueces 8. Ya recordando un poquito la historia de Gedeón, aquí donde me quiero enfocar. Entonces los de la casa de Efraín le dijeron, ¿por qué has hecho así? ¿No nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Y contendían fuertemente contra él. Y él les respondió, ¿qué he hecho ahora comparado con ustedes? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la cosecha de Israel? Yo tengo una versión un poquito diferente. Pues Dios ha entregado en sus manos a 2 príncipes de Madián en Israel, a Oreb y a Sib. ¿Qué puedo hacer yo comparado con ustedes? Entonces se apartó su ira de ellos al decir esta palabra. Tal vez no recuerdan, pero cuando Gedeón vence a los madianitas en el campamento, varios escapan y entonces le llama a Efraín y le dice, mira, se están escapando por tus montañas, mátalos ahí. Y vienen los de Efraín y le ayudan en esta última parte de la guerra y matan a los que iban escapando y matan a 2 generales importantes de los madianitas. Entonces aquí vienen los de Efraín y le dicen, mira, ¿y por qué no nos llamaste desde el principio? Nosotros aquí estábamos, nosotros queríamos ayudar y no nos invitaste. ¿Por qué no me invitaste a tu fiesta? ¿Por qué no nos llamaste desde el principio? Y ellos le reclaman y viene Gedeón y lo que hace dice, no, ¿y nosotros quién somos si ustedes son muchísimo mejores que nosotros? ¿Acaso nuestras hazañas son comparables con las de ustedes? Viene Gedeón y en este momento es en la primera ocasión que yo veo en la historia de Gedeón que él empieza a tener una actitud de adulación. Se llegan a pelear con él y él viene, no, si ustedes son lo máximo, yo ¿por qué los iba a molestar a ustedes con mis problemas? Ustedes son superiores a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué si lo que ustedes hacen es mejor que lo de nosotros? Y dice que estos tipos se calmaron y ahí murió. Y empezó, creo yo, en la historia de Gedeón este patrón, o entró a la vida de Gedeón el problema o la tentación de la adulación. Voy a seguir leyendo la historia, solo quería aclarar el asunto de Efraín. Después de que Gedeón llegó al Jordán, lo cruzaron deprisa
y se fatigaron él y los 300 hombres que lo acompañaban. Entonces dijo a los hombres de Sucot: den tortas de pan a la gente que me acompañe, pues ellos están fatigados, y he aquí que yo persigo a Sebach y a Salmuna, reyes de Madián. Y le respondieron los príncipes de Sucot: he aquí están ahora en tu poder las manos de Sebach y Salmuna para que demos provisiones a tu ejército. Entonces Gedeón les respondió: a causa de esto, cuando Jehová me entregue a Sebach y a Salmuna en mis manos, hollaré la carne de ustedes sobre las espinas del desierto y sobre los carros. Luego subió de ahí hasta Peniel, y tal como respondieron los hombres de Sucot, así respondieron también los hombres de Peniel. Y dijo también a los hombres de Peniel: cuando yo haya regresado en paz, derribaré esta torre. Y Sebach y Salmuna acampaban en Carcab, y ellos y sus tropas con ellos, con 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todas las tropas de los hijos de Oriente, pues 120,000 hombres que desenvainaban espada habían caído. Entonces Gedeón subió por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nacag y Yabgaha, e hirió al campamento, pues estos estaban profundamente dormidos. Sin embargo, Sebach y Salmuna huyeron, pero los persiguieron y capturó a los 2 reyes de Madián e infundió el pánico en todo el campamento. Después Gedeón, hijo de Joás, regresó de la guerra por la cuesta de Jadís. Entonces capturó a un joven que era uno de los hombres de Sucot, y lo interrogó y le entregó por escrito los nombres de los príncipes de Sucot y de sus ancianos, 77 hombres. Luego llegó ante los hombres de Sucot y les dijo: he aquí Sebach y Salmuna, por quienes me afrentaron diciéndome: están atadas a tus manos las manos de Sebach y Salmuna, para que demos provisiones a tus siervos fatigados. Y entonces arrastró a los ancianos de la ciudad por las espinas del desierto, por los carros, y torturó con ellos a los hombres de Sucot. Y la torre de Peniel la derribó. Asimismo mató a los hombres de la ciudad. Después preguntó a Sebach y a Salmuna: ¿cómo eran los hombres que mataron en Tabor? Y le respondieron: eran como tú, tenían apariencia como los hijos de los reyes. Entonces él dijo: eran mis hermanos, los hijos de mi madre. Vive el Señor Dios, que si los hubieran dejado vivir, yo no los mataría. Luego dijo a Abiatar, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tuvo temor, pues aún era joven. Entonces dijeron Sebach y Salmuna: levántate tú y cae sobre nosotros, pues tal como es el hombre, así es su valentía. Y Gedeón se levantó y dio muerte a Sebach y Salmuna. También tomó los ornamentos de media luna que traían en el cuello sus camellos. Entonces los hijos de Israel dijeron a Gedeón: gobiernanos tú, tu hijo y también tu nieto, pues nos has librado del poder de Madián. Pero Gedeón les respondió: yo no los gobernaré, ni mi hijo los gobernará, el Señor los gobernará. Luego Gedeón les dijo: quiero hacerles una petición, denme cada uno un arete de su botín, porque ellos tenían aretes de oro, pues eran árabes. Ellos le respondieron: te lo daremos, y extendieron su mano, y cada uno echó un arete en su botín, y el peso de los aretes de oro que él pidió fue de 1,700 ciclos de oro, sin contar los ornamentos de media luna, los collares y las vestiduras de color púrpura que llevaban puestos los reyes de Madián, ni los collares que traían al cuello de sus camellos. Entonces Gedeón los tomó e hizo un pequeño ídolo y lo colocó en su ciudad en Ostra, y ahí se desviaron los hijos de Israel en pos de él, y vino a ser una piedra de tropiezo para Gedeón y para su familia. Creo que en las versiones que ustedes tienen dice que es un efod, y vamos a hablar del efod. Así fueron sometidos los madianitas delante de los hijos de Israel, y nunca más volvieron a levantar su cabeza. Y la tierra tuvo paz durante 40 años en los días de Gedeón. Entonces Nedubaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Gedeón tuvo 70 hijos, los cuales procedieron de sus lomos, pues él tuvo para sí muchas mujeres. También su concubina, que vivía en Siquem, le dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Abimelech. Y Gedeón, hijo de Joás, murió en buena vejez, y lo sepultaron en la ciudad de su padre Joás, en Ofra, del padre de Asri. Cuando murió Gedeón, los hijos de Israel retrocedieron y se desviaron en pos de Baal, y adoptaron como Dios a Baal Cayamá. Y los hijos de Israel no se acordaron del Señor su Dios, quien los había librado de todos sus adversarios que habitaban a su alrededor. Ni hicieron el bien a la familia de Jerobaal, creo que dice la suya, ¿verdad? Nedubaal, dice la mía. Es decir, Gedeón, como todo el bien que hizo a Israel.
No vamos a ir palabra por palabra en todo ese montón de texto que acabo de leer, y les voy a relatar un poco más la historia, porque hay ciertos detalles de la historia que son lo que quiero que veamos. Uno es esta cultura de adulación en la que cayó Gedeón en su gobierno sobre Israel. Él se niega a gobernar, pero en cierta forma lo hace. Se toma ciertas atribuciones, recibe ciertos beneficios. Pero había en Gedeón, en el capítulo 8, vemos una cultura de adulación que entra en su vida. Una es que él adula a sus vecinos, a los de Efraín. Le dicen lo que les contaba anteriormente: vos no nos llamaste a la guerra, y él dice: no, si ustedes son más importantes, ¿para qué los íbamos a molestar? Y él se da cuenta que la adulación es algo que funciona, porque a él le funcionó, ya no lo molestaron, y se vuelve a leer sobre Efraín más adelante. Luego, más adelante, yo veo la adulación en los reyes de Madián. ¿Qué pasa cuando los atrapa? ¿Qué le dicen ellos? ¿Cómo eran los muchachos que ustedes mataron? En otra versión que yo estaba leyendo ahí en la noche dice: tenían apariencia de hijos de los reyes, así como tú, le dice. Suena como: ay, bien guapos, eran igualitos a vos, Gedeón. Sí, es que parecían príncipes, igualitos que vos. Y entonces vemos la adulación en los enemigos de Gedeón también. El problema de Gedeón y la adulación no es solamente que él lo usaba con sus aliados o que la recibía de sus enemigos, sino que también la empezó a usar con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la adulación? La adulación son palabras vacías. Uno puede dar un cumplido genuino, pero si somos honestos, muchas veces la adulación es simplemente querer ganar favor. ¿Y por qué digo que Gedeón empezó a ser un adulador de Dios? ¿Qué es lo que pasa cuando le dicen: Gedeón, gobernanos vos y tus hijos y tus nietos que nos gobiernen? Y viene y le dice: no, Jehová los va a gobernar, le dice. Y uno diría hasta ahí: qué noble, ¿verdad? Qué noble Gedeón. Y viene Gedeón y dice: solo les quiero pedir algo, échenme aquí el pisto. Y es bien curioso que Gedeón viene y lo que hace es, yo no sé si a ustedes les resuena, ¿a qué otra historia se parece esta? Cuando dice: denme un arito de los que andaban estos árabes que acabamos de matar, échenmelos aquí. Un arito, nada más un arito, denme. ¿A qué les suena? ¿Qué otra historia se parece a esa? Yo creo que fue intencional el autor aquí. Más atrás volvió a pasar esto. En Éxodo, cuando vienen y hacen el becerro de oro, menciona esto mismo: le dieron aritos también, y con eso fundieron, hicieron el becerro. Y yo creo que el autor fue intencional al poner, esto fue similar al Éxodo. Empezaba, se veía la tendencia a alejarse de Dios, pero al principio dijo: no, nosotros nos va a gobernar Jehová. ¿Y qué hizo él? En esta versión dice que se hizo un ídolo, pero en otras versiones, y fíjense que es un debate que es bien conocido, creo yo, entre los comentaristas, porque estuve consultando a alguna gente, y más adelante en ciertos pasajes de Jueces también habla que en ciertos lugares los israelitas, al apartarse de Dios, hacían un ídolo y hacían un efod. ¿Y qué era el efod? Era la vestimenta sacerdotal. Entonces, al parecer, se volvió común en el tiempo de los jueces en Israel tener un ídolo y tener un sacerdote de ese ídolo también. Y todo apunta a que comenzó con Gedeón. Porque otras versiones no mencionan al ídolo, pero sí mencionan el efod. ¿Y por qué es interesante este efod? Fíjense que la adulación, esas palabras bonitas y vacías, son adictivas. Y ese es el problema con el que Gedeón se terminó enfrentando. Que cuando nos gustan las palabras bonitas, empezamos a querer sacarlas de donde sea. Y ahí se vuelve peligroso. El efod
según algunos otros textos en la Biblia, se usaba para consultar a Dios. Se usaba de cierta manera como el vellón con el que Gedeón comenzó su juzgado. En el efod había, no se sabe a ciencia cierta qué era ni cómo funcionaba, pero había algo que era una especie de consulta al estilo del vellón de lana. Tenía dos nombres en hebreo, no recuerdo muy bien. Uno es Tumim, y no me acuerdo si el otro es el Urim y el Tumim, algo así. Pero la verdad es que yo busqué por todos lados si alguien sabe qué es lo que pasaba. Algunos creen que eran unas piedritas que brillaban. Hay un montón de teorías respecto a eso, pero nadie sabe en realidad. Pero sí se sabe que se usaba para consultar, una especie de echar suertes o de buscar oráculo, pero que de verdad un montón de académicos no se explican todavía exactamente qué era. Pero sí se sabe que era para consultarle a Dios y que alguna respuesta venía de Él y que era una especie de oráculo similar al vellón. Entonces Gedeón se acostumbró tanto a las palabras bonitas, a las palabras de afirmación, a que le dijeran: sí, dale, vos vas a hacer las cosas bien, vos sos lo mejor, vos vas a avanzar, que vino y su relación con Dios se volvió eso, una búsqueda de palabras de aprobación, una búsqueda de adulación. Él se volvió adicto a esas palabras que lo afirmaban. ¿Y saben por qué? Creo que sí es así como les digo. Porque ahí dice, el texto dice: y vino a ser una piedra de tropiezo para Gedeón y para su familia. Este efod, este ídolo, que también les cuento que no se decide si había ídolo en la historia de Gedeón, pero sí había un efod. Dice que se volvió piedra de tropiezo para él y su familia. Y ¿saben qué es lo curioso? Que la palabra que usa el texto hebreo para piedra de tropiezo es la palabra anzuelo o carnada. Y si dice la Biblia que este efod, esta herramienta para consultar a Dios, se volvió un anzuelo, ¿por qué diría el texto bíblico que algo sacerdotal se volvió un anzuelo, una trampa, una piedra de tropiezo para alguien que estaba buscando a Dios? Es raro, ¿verdad? Es confuso. Cuando nosotros nos enfocamos en oír lo que queremos oír, lo vamos a buscar en cualquier voz, no necesariamente en la de Dios. Y pueden hablarnos un montón de voces, como en Reyes, que llaman a los profetas: sí, rey, con estos cuernos, así como estos cuernos, vas a ir y vas a matar a tus enemigos. Y no era cierto, todos los profetas están hablando cualquier cosa. Y dice la Biblia ahí en ese pasaje que Dios envió un espíritu de mentira sobre esos profetas. Cuando si nos hacemos adictos a la adoración, a las palabras bonitas, vamos a empezar a buscar palabras bonitas, aunque no vengan de Dios. Y probablemente este efod para Gedeón se volvió un anzuelo de espíritus inmundos para permitirle a él escuchar de su vida. Y dice aquí que se volvió un ídolo. Y Moisés en la ley dice: ustedes adoraron ídolos, ustedes adoraron demonios, dice Moisés en la ley. Entonces a veces algo que puede ser muy sagrado, muy sacerdotal, si lo usamos de una forma idolátrica, vamos a empezar a recibir palabras que nos gustan, pero no van a ser de Dios. Si nosotros valoramos más las palabras de nuestros amigos, de otras personas que no están siguiendo, hay amistades a mí, hay amistades de mis amistades o de mis familiares que a mí me preocupan, y les digo: mira, yo creo que tenés que dejar de escuchar a esta persona. Ya te fijaste, no te conviene escuchar esta voz. Ya no se diga voces enemigas del Señor. Y eso es lo que le pasó a Gedeón. Probablemente Gedeón se acostumbró. Aparte que ni sacerdote era, porque se hace un efod.
no le competía, pero él empieza a buscar voces que le satisfagan. La adulación se vuelve adictiva y nos lleva a la idolatría, a no buscar la voz de Dios, porque la voz de Dios puede ser incómoda, porque a veces Dios nos pide hacer algo que no queremos, pero si nos acostumbramos a oír que todos nos digan que sí, entonces vamos a escuchar al diablo con tal de escuchar un sí. Y ese es el peligro de la adulación, es adictiva y nos aleja de Dios. Gedeón adula, Gedeón escucha los cumplidos y él transmite eso a su relación con Dios. Entonces yo voy con palabras vacías a hablar de Dios y voy a tratar de que Él me responda solo lo que a mí me conviene, lo que yo quiero. Después de una victoria hay que tener cuidado con esto. A los que predicamos es una tentación bien grande, ¿verdad? Qué buena estuvo la prédica, y a ver si Dios pensará lo mismo, porque la verdad es que no sé a veces. Ojalá que sí. ¿Qué otra cosa veo yo en Gedeón que va llevándolo a su caída, que creo que es evidente en el texto? Fíjense que hoy traté que todas llevaran A, así que, pero les voy a decir por qué uso esta palabra. La adulación es una de las cosas que entraron en la vida de Gedeón, pero a él entró este espíritu muy vigente en nuestro tiempo. Él le entró el espíritu del macho alfa, se volvió un alfa. Hace años, y lo leí en un libro me puse a leer un libro de biología. No hace años leí el libro de biología, hace poquito lo encontré, pero hace años dice este libro de biología que empezó esta teoría del macho alfa. Y esta teoría del macho alfa comenzó con cierta observación de los lobos. Según dice este libro de biología, los lobos y los humanos tenemos muchas similitudes en el comportamiento social. Y entonces surgió la teoría del macho alfa y era este macho de la manada. Los observaban en estas reservas, los observaban y decían, hay un macho que siempre sobresale, que él consigue las primeras opciones para aparearse, consigue las primeras opciones para comida, es el más enojado, todo el mundo lo respeta, nadie quiere pelear con él, nadie lo desafía. Y cuando salió esta teoría de los lobos y el macho alfa, la tomó el mundo de los negocios y salieron muchos libros de ser un alfa en los negocios. Y hasta la época sigue ese pensamiento bien viral en internet. Uno puede encontrar muchas páginas, vergonzosamente sigo una de el alfa, y eso es lo que encontró aquí Gedeón. Él empezó a ser un alfa y le digo cómo. Primero, nadie se metía con Gedeón. Él llegó a pedir ayuda, venía persiguiendo a los reyes de Madián y les dice, hey, venimos con hambre, venimos cansados, ayúdennos. Y la gente de Sucot le dice, básicamente le dice, si cuando mates a los reyes de Madián, entonces te vamos a dar de comer. Y algunos dicen, ay, qué mala onda, no les ayudaron. Pero en realidad ellos estaban velando por sí mismos, porque si nosotros les ayudamos ahorita y no los matan, van a regresar y nos van a matar a nosotros. Así se vivía en esa época. Entonces, no, hasta que vos hayas vencido a los reyes de Madián, entonces nosotros te vamos a dar de comer. Viene y les dice, cuando regrese, que los haya vencido, con espinas les voy a dar. Y se va. Y llega a otra ciudad y les dice, hey, denos de comer. Y les dice lo mismo. No, cuando venzás a los reyes de Madián, entonces te vamos a dar de comer. Y ahí les dice, cuando vuelva con los reyes de Madián, ese volado se lo va a botar. Y lo hace. Y esta gente de Sucot y Peniel, según entiendo, estaban emparentados con Israel por medio de Lot. Entonces eran medio aliados, ¿verdad? Y nos lo ayudaron en el momento de necesidad. Y tal cual como él dijo, conmigo nadie se mete. Y a los de Peniel les botó la torre, y no solo les botó la torre, sino que mató a los hombres de la ciudad. Y a los de Sucot les dice, ven, les voy a pasar las espinas que les dije. Y hay un montón de historias extrabíblicas de qué es lo que hizo ahí, pero la Biblia solamente dice que los arrastró sobre las espinas y que los castigó con espinas.
¿quién se va a andar metiendo con Gedeón ahora? No tiene rival, nadie lo puede desafiar. Luego con sus enemigos, con los que están en su contra, ¿qué hace? Viene, captura a los reyes y todavía tiene ¿cómo se lo digo? No sé si es valor o orgullosamente viene y le dice: yo no lo voy a matar, lo va a matar mi hijo. Vaya bicho, matarlo. Y le da miedo al niño. No sé qué tan viejo estaría, pero no lo quiso matar. Y fíjense que ahí es bien curioso, porque cuando el diablo sabe que nosotros tenemos esta actitud violenta, agresiva, el diablo lo usa. ¿Qué dicen los reyes de Madián? Y fíjense que estuve leyendo un comentario cultural de esto, y dicen: si este niño se hubiera animado a matarlos, hubiera sido una muerte bien dolorosa, porque no era un hombre de guerra. O sea, les habría pegado un espadazo y otro. Y entonces estos reyes, según dice este comentarista, dice: no, y estos reyes entonces lo que hicieron fue provocar a Gedeón, porque dijeron: no, yo prefiero morirme rápido, no que me esté queriendo cortar la cabeza a este bicho que no va a poder, yo voy a estar allá aguantando tan rápido. Entonces, ¿qué le dicen? Si sos hombre matando, vos lo provocan, y viene él y caballa, pues ya te voy a enseñar que sí soy, y los mata. La actitud de Gedeón, o sea, ya no es aquel muchacho escondido en un lagar que bota ídolos. Ahora es una persona violenta y agresiva. Ahora, tengo que aclarar que Dios sí pedía la muerte de los enemigos, pero esa provocación ahí dice mucho. Cuando el enemigo sabe qué es lo que nos duele, lo usa. Y entonces vienen los madianitas y lo usan con él y le dicen: si sos hombre, matamos vos. Y esa actitud de alfa, todavía al final de la historia, me llama más la atención, porque viene y ¿cuántos hijos tuvo? 70, 71, aunque sea, tal vez, solo los varones cuentan ahí. Dice que tuvo muchas mujeres, y al menos una concubina. Violento, agresivo y con muchas mujeres. Todo un alfa, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, hay algo curioso. Esto es atractivo, ¿verdad? Más para uno de hombre, que lo miren con respeto, que lo miren. Es mejor ser temido que ser amado. Puede ser atractivo. Miren, yo les voy a contar vergonzosamente. Hubo un tiempo en mi vida adulta y en mi vida laboral que Dios me concedió algunas victorias. Ahora las veo y es como insignificantes, pero se le suena la cabeza a uno, y de repente uno se anda peleando con cualquiera que esté pasando al frente de uno, y a veces sin razón. Yo ya salí de una y yo fui el que pudo más, y voy a poder más en estas también. ¿Y quién no se a levantarme la voz? Yo la levanto más. Y no es una actitud de un seguidor de Jesucristo. Y en Gedeón podemos verlo. Porque ¿qué pasa cuando Gedeón ya no está? ¿Qué pasa cuando Gedeón ya no está? Ya no importa. ¿Qué legado dejó Gedeón? ¿Qué dice al final de la historia de Gedeón? Murió en buena vejez, lo sepultaron. Cuando murió Gedeón, los hijos de Israel retrocedieron y se desviaron en pos de Baal. No se acordaron del Señor su Dios, ni hicieron bien a la familia de Gedeón. Se olvidaron de Dios y se olvidaron de la descendencia de Gedeón. No tuvo mayor trascendencia su vida. David, con todos sus errores, es uno de los personajes más trascendentes de la historia bíblica. Gedeón, 3 capítulos y ahí murió. Yo le llamo a eso educación policial.
Solo te obedezco cuando me estás viendo. Yo lo he visto varias veces. Tienen que hacer caso, pero una vez uno se da la espalda, ya no te hago caso. No perduran tus principios, tus valores no son valiosos para mí. Se acabó tu influencia sobre mí. Y eso es lo que le pasó a Gedeón. A pesar de ser atractivo, esta actitud de macho alfa no es duradera. ¿Y saben qué es lo más chistoso de todo esto de ser alfa? Que el estudio del macho alfa se dio todo el estudio del macho alfa publicado era con lobos en cautiverio. Los lobos en libertad actúan bien diferente. Y les voy a explicar, pero un poquito después. ¿Qué podemos hacer en contra de la adulación? Creo que en esta historia, creo que lo que podemos hacer nosotros en contra de la adulación es, en lugar de vivir vidas de adulación, vivir vidas de adoración. La adoración no son palabras vacías. La adoración es real, es decir, las verdades de nuestro Dios, es buscarlo en espíritu y verdad. Cuando nosotros buscamos a Dios en adoración, sabemos que las palabras que vamos a escuchar no son de cualquier persona, son del Creador del universo, no son de cualquier espíritu, son del Padre de todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos. Cuando nuestro corazón, nuestra vida es una vida de adoración, la voz que importa es la de Dios, no la de las demás personas, no la de aquello que nos hace sentir cómodos, aquello que nos gusta. ¿Qué hubiera pasado si Gedeón? No se ve en toda la historia de Gedeón una reforma, como otros reyes de la historia bíblica, ¿sí? Encontraron el rollo en el templo escondido, empolvado, y lo empezamos a leer y volvimos a Jehová, o volvimos a la ley, la leímos y buscamos al Señor. No se ve eso en Gedeón. Se ve una espiritualidad vacía en la que se olvidaron de Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido una reforma de la fe judía, de la fe de los israelitas? Tal vez la historia de Gedeón habría terminado diferente. Miren, el efod aquí a mí me llama mucho la atención porque nosotros tendemos a llenarnos de artículos religiosos, y no hablo de objetos, de escapularios, de tantas cosas, ¿verdad? Tenemos nuestros propios artículos religiosos. Yo conozco gente que oye alabanzas todo el día y con sus palabras destruyen todo lo que se les pone enfrente. Esos son nuestros artículos religiosos. ¿De qué nos sirve pasar oyendo alabanzas todo el día, pasar en todos los cultos de la iglesia, si a la hora de que nosotros demos la cara por Jesús en este mundo no estamos siéndolo? No sirve de nada. Una vida de adoración es real, es una vida que sí puede escuchar alabanzas, que son bonitas, pero también está preocupada por cómo vive, por cómo le habla a Dios, por cómo lo escucha, por cómo lo obedece. De nada nos sirve escuchar las voces proféticas si no le estamos haciendo caso a Dios. De nada sirve estar buscando palabras vacías, tenemos que ser adoradores. Ahora, ¿y qué con lo otro? ¿Qué con esto de ser un alfa? Les contaba que el estudio del macho alfa de los lobos se dio en cautiverio. Los únicos lobos que desarrollan esa conducta de alfa son los lobos en cautiverio. Y los lobos en libertad, si vamos a usar a los lobos como ejemplo, que no estoy muy convencido, pero me gusta porque es la conducta predominante tal vez en los hombres ahorita que están rechazando todo lo LGBT. Ahora, todos los hombres que rechazan eso se vuelven alfas. Y hay ciertas conductas que me preocupan de este mundo, del mundo de los alfas. Fíjense que estaba viendo
otra cuestión en YouTube, y estos hombres invitan mujeres que se dedican a la pornografía, que se dedican a un montón de cosas así, las invitan y debaten. Pero hay algo de estos debates que no me gusta, y es que estos hombres siempre faltan el respeto. Y tengamos o no tengamos razón, creo que tenemos que respetar a los demás. Y estos hombres se han vuelto totalmente irrespetuosos. Y creo que así poco se logra al avanzar la verdad del Señor. Creo que tenemos que hacerlo con amor. Obviamente la verdad del Señor va a ofender y tiene esa cualidad, pero ya de que yo venga y llame a la persona de ciertas maneras, ya me causa un poco de problema. ¿Saben qué es lo que pasa con los lobos en libertad? No surge un lobo alfa, surge un lobo padre y una loba madre, y tienden a ver crecer a sus cachorros y a alentarlos a volverse padres de sus propias manadas. Y cuando yo leí eso, lo leí en este libro, se llama La sabiduría de los lobos, y son biólogos los que lo escribieron. Dice eso, no, es que el lobo en cautiverio se vuelve un alfa, el preferido, el que come primero, el que se aparea primero, pero el lobo en libertad se vuelve un padre, hace crecer a los demás, los lanza hacia afuera, los impulsa a tener sus propias manadas, y guía a todo el grupo con amor. Los lobos, no sé, pero no es lo mismo que un alfa. Un lobo en libertad es un lobo padre y una loba madre. Y si lo vamos a usar de ejemplo, así como el mundo está usando al lobo alfa, creo que tenemos que buscar la libertad. En libertad, nosotros los humanos, en lugar de buscar ser alfas, tenemos que buscar el amor. Tenemos que buscar, vemos a nuestros seres cercanos. ¿Y qué es el amor en la Biblia? Es esta búsqueda del bienestar del otro. Es que sí, a veces te voy a hacer sentir mal, pero es por tu bien. Sé que vas a crecer en esto. Y también voy a tratar de proveer aquello que necesitas para crecer. Esta misma pareja que estaba viendo yo, celebridades cristianas, una de las hijas le dice, ¿sabes qué sí ha cambiado entre vos y mi mamá? Le dice, que cuando vos eras pastor famoso, todo el mundo tenía la misma prioridad que mi mamá. Y después de todo esto que te pasó, mi mamá es la más importante para vos. Antes teníamos que esperar a todos los demás porque estábamos al mismo nivel. Y para vos ahora, después de toda esta experiencia, hoy sí nos sentimos tu prioridad. Cuando yo vi eso me quedé, qué yuca que un hijo le diga a uno, cuando estabas más cerca del Señor, yo no era tan importante para vos. Y de inmediato me fue en la cara, mira, y yo soy tú, y vos sos mi prioridad. Vos te sentís prioritaria para mí. ¿Por qué me estás preguntando eso? Me dice, es que estaba bien volado en YouTube. Pero sí, en serio, ¿te sentís que sos prioridad para mí? Sí, me dice, solo que muy enojado sos. Vaya, está bueno, le digo. Pero sí, en lugar de ser como Gedeón fue al final de su vida y no dejar un legado, miren, si ser celebridades y que nunca descubren nuestros errores deja algo valioso en la historia, no sé si se pueda comparar al legado de un papá en sus hijos, al legado de un pastor de una iglesia pequeña en la gente con la que vivían como familia extendida. Creo que esos son legados más profundos, más duraderos que cualquier cosa que hagamos con la pura apariencia.
en el legado que pueda quedar, no sé si en nuestras parejas, porque básicamente nos vamos a morir igual, ¿verdad? Pero nuestros hijos, al vernos ser esposos, al vernos ser prioritarios el uno con el otro, no como Gedeón que se murió y ya nadie le hizo caso, pero qué tal si pudiéramos dejar un legado más profundo en el que nuestro modelo familiar, nuestra vida de pareja, nuestra vida de padres pueda irse transfiriendo de generación en generación. Que mis hijos tengan buenas familias, incluso mejores parejas que las que yo tuve. Que su trato con sus hijos sea todavía mejor que el que yo les di, que sean, a mí me critican que soy muy aguado, porque ya sí tengan una mejor disciplina en sus casas, superior a la mía. Que el legado de nosotros se vaya cada vez profundizando hasta las siguientes generaciones, hasta 4 generaciones, dice la Biblia. Después de una victoria, creo que hay que permanecer vigilantes de nuestra relación con Dios. La adoración no se puede sustituir sin pagar un alto precio. El riesgo es la idolatría, buscar en otro lado lo que solo está en Dios. De nuevo, si nos enfocamos solo en oír lo que nos gusta, lo más probable es que nos vamos a alejar de Dios, porque Él no siempre nos va a decir algo cómodo. Tenemos que adorar, y adorar es esta relación. Yo le doy a Él, pero también voy a recibir de Él. Yo voy a hablarle a Él, pero también voy a escuchar de Él. Y esta vida de adoración nos hace cada vez volvernos más como el Señor. También tenemos que vigilar nuestra relación con los demás. El amor debe ser el fundamento de todo lo que hacemos. Si nuestro fundamento no es el amor, el riesgo es perder toda buena obra. Tal vez algo más práctico. Si nosotros no hacemos las cosas por amor, vamos a tener cualquier otra motivación. Yo lo veo muy seguido en la disciplina. Mucha gente suele disciplinar motivados por la retribución. Es que vos hiciste esto, entonces hoy te toca esto. A veces podemos tener los mismos castigos motivados por 2 cosas diferentes. Uno puede ser la venganza y otro puede ser el formar. Mira, vas a hacer esto porque te va a ayudar a entender qué es lo que hiciste mal y a hacerlo bien de aquí en adelante. Si hacemos las cosas con amor, vamos a ver mejores resultados. Nuestro corazón va a estar más sano. Vamos a encontrar crecimiento. Pero si hacemos las cosas por venganza, solamente vamos a crear dolor y amargura. Y a veces con las mismas acciones podemos tener 2 resultados diferentes, todo dependiendo de nuestro corazón. Que Gedeón sea entonces, como muchos personajes de la Biblia, una advertencia para nosotros. Dios nos quiere dar victorias, pero no nos quiere destruir con ellas. Pero en nuestras manos está no sucumbir ante las tentaciones y buscar estar siempre cerca de Él y buscar tener las motivaciones correctas para acercarnos a los demás. Amén. Oremos. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos sabiduría para nuestras vidas. Ayúdanos a aprender de los errores de otros, Señor, que no sean nuestros errores en esta vida, que podamos mantenernos a salvo, con bien. Señor, permítanos vidas como las de Daniel, que no se ve una caída, y apártanos de vidas como otras, en las que un descuido destruyó todo lo que pudo haber sido mejor. En el nombre de Jesús. Amén.
Señor, te damos gracias por la palabra que nos diste, Señor. Gracias porque nos bendices siempre a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas las ofrendas, Padre, que nos ayudes a administrar de manera correcta y que podamos utilizarlas también para bendecir a otras personas. Y vamos a seguir orando.
pedirle sanidad a todas las personas que lo necesitan, Padre. Te pido que la palabra que escuchamos aquí el día de hoy quede en nuestra cabeza y en nuestros corazones, y también ilumines el resto de la semana, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas y que vamos a ser tu bendición para otras personas y no nos alejemos de ti. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero hayan podido sentir a Dios el día de hoy y que lo sigan sintiendo el resto de la semana. Pero lleguen todos bien a su casa y ayúdanos a bendecir a los que lo necesitan. El próximo domingo sigue siendo a las 9:30, el miércoles a las 7, presencial aquí, y los jueves es a las 7 también en línea, de las mujeres. Que tengan un buen día y un buen inicio de semana.